quieres decir, Mafalda? ¿Que tú me puedes manipular con tus trucos baratos, de todo eso, para que yo te pueda comprar tus productos? ¿Sí? ¿Eso es verdad? Pues bueno, vamos a ver qué tan real es eso, ¿no? Porque si tú me dices que el neuromarketing funciona o no, pues yo te voy a decir una cosa. Y vamos a hablar hoy sobre algo muy importante que nos han dicho algunos suscriptores, y es: ¿el neuromarketing es realidad o estafa? ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios. ¿Has sido estafado o te ha funcionado? Bueno, pues quédate con nosotros que comenzamos. Haciendo la diferencia. Que si pintas tu negocio de color naranja, porque el naranja es el color de la comida, que tienes que pagar cursos carísimos porque tienes que aprender eso que llaman dizque la ciencia de la compra, que ya me leí un libro de neuromarketing y de neurociencia, y que entonces yo ya soy experto en cómo funciona el cerebro y cómo la gente reacciona a impulsos. Pues yo le tengo la manera de vender más, de hacer platita, de hacer que la gente entre a su negocio a través de algo que se llama el neuromarketing. Por eso, compre mi curso, venga ya, llame al teléfono que aparece en pantalla y así de una vez le voy a decir cómo hacer dinero con el neuromarketing. En internet y en muchos canales de formación se habla muchísimo sobre el neuromarketing, la ciencia de la compra y de cómo funciona todo esto a la hora de que una persona toma una decisión de compra. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Realmente es verdad o es una estafa? Es que el neuromarketing sí es una ciencia y que no es tan fácil de aplicar como muchos dicen. ¿Por qué? Porque necesitas tres componentes importantes. Número 1, necesitas datos. Número 2, necesitas entender algo que se llama el sesgo cognitivo. Y número 3, necesitas algo muy importante que son los tipos de memorias. Es decir, la forma en la que nosotros percibimos las cosas influyen en la manera en la que tomamos la decisión de compra. Pero va más allá de solo técnica. Algo que vamos a entender primeramente es que el neuromarketing no es una ciencia que se puede aplicar con generalidades para todos, ya que de acuerdo al punto de venta, a la ubicación geográfica o al lugar en donde estés, los principios de neuromarketing se apoyan o se implementan de diferentes formas. Por eso es tan importante recopilar datos. Algo que tienes que tener presente es que yo no puedo tener principios generales en neuromarketing. Esto es igual que una terapia psicológica. Digamos que yo soy un psicólogo y quiero tratar la depresión en un grupo de 10 personas. Yo no puedo darles una solución genérica a cada uno. ¿Por qué? Porque es posible que estos 10 humanos que vinieron a tomar una sesión conmigo, pueda que el origen de su depresión sea diferente para cada uno. Por lo tanto, se necesita darle un tratamiento diferente a cada uno. Tal vez alguno viene por alguna disposición genética, otra persona viene porque le pasó algo en el trabajo, otra persona viene por un problema de pareja, y así cada uno. En conclusión, yo no puedo darle un diagnóstico genérico a todos, sino que necesito qué situación le pasa a cada uno para poderle decir qué pasa. Así también funciona el neuromarketing. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para poder tener una buena implementación de neuromarketing? Tal vez en este punto estés más perdido que Biden en discurso. Shirley Jackson, excuse me, Fidel, and what am I doing here? ¿Qué necesitas aprender de neuromarketing? Necesitas aprender tres cosas importantes, y atentos a esto porque estos sí son principios generales que después puedes aplicar tú como profesional o en tu comercio. Y luego no que el cerebro funciona con dos hemisferios y que el izquierdo es el racional y el derecho es el creativo. O el creativo es el izquierdo y el derecho es el racional, o al revés. No. Resulta que neurólogos expertos dicen que el cerebro no tiene funciones partidas. No es que un hemisferio sea el racional y otro sea el creativo. No es verdad, ya que las zonas del cerebro se encienden de diferentes formas cuando nosotros tenemos estímulos, ¿sí? Depende mucho del estímulo que tenga, depende mucho de cómo estén los neurotransmisores en ese momento y de qué reacciones tienes. Eso también se basa en tus experiencias, en tus sesgos cognitivos y en todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida que hacen que percibas el mundo de diferentes formas. ¿Entiendes ahora? Ahora le puedes dar un dato de conocimiento a tus amigos. Cuando vayas ahora al cóctel, le puedes decir: ¿sabías
que el cerebro realmente no está dividido y que no funciona así como dicen los demás. Cuando tú vayas a sacar datos, existen diferentes técnicas de captura de datos para el neuromarketing. Uno de ellos es la electroencefalografía, que es una prueba que detecta la actividad cerebral y que se comunica a través de impulsos eléctricos para saber cuando estás viendo algo, ya sea un comercial, probando un producto o incluso un impulso a través de una imagen, qué zonas del cerebro se te activan. Si eso te está dando felicidad, si eso te está dando miedo o simplemente se encienden varias zonas que te hacen razonar o moverse de diferente forma. Otro método es la resonancia magnética. Ese túnel en el que nos metemos y que nos dicen no lleve aretes porque se puede quedar sin orejas, quítese los piercings porque puede tener problemas, sí, para que te puedan hacer el examen. ¿En qué consiste? En que te colocan algunas imágenes o algunas lecturas o vas escuchando impulsos y lo que va midiendo el monitor de la pantalla es cómo se van encendiendo tus zonas del cerebro en ese proceso. Sin embargo, este proceso, aunque se ha utilizado mucho en muchas campañas publicitarias, el problema que tiene es que, al igual que la electroencefalografía, resultan procesos muy invasivos y eso hace que no necesariamente la muestra o la resolución de datos sea confiable. También está la magnetoencefalografía, que es en la que estás así casual con tu máscara magnetoencefalográfica y estás viendo como tomándote una taza de café y lo que está haciendo un monitor es monitoreando cómo funcionan o cómo se alteran las zonas de tu cerebro mientras te tomas una taza de café. Así casual, así formal, de hecho, aunque no lo parezca y aunque no parezca según la imagen, es uno de los métodos menos invasivos. Otra parte es la State Topography, que este es mucho menos invasivo y permite mejor resolución de datos, que es cuando te colocas un aparatito y lo que se va viendo es todo lo que tú estás viendo en tiempo real y cómo tu cerebro está reaccionando a estos impulsos, ¿sí? Que lo que estás viendo y de acuerdo a lo que ves tiene una capacidad de medir las variaciones que tienen en el retraso de latencia de tu comportamiento cerebral y también está muy basado en la velocidad de procesamiento que puedes tener de acuerdo a tus neuronas. Sí, conocimiento científico, pero así funciona y eso nos permite saber, por ejemplo, cómo tú estás reaccionando a un color, a un olor, al ver una tienda, al ver una persona o al ver incluso una marca o empaque. Y uno de los más usados y también uno de los menos invasivos y más comunes y también más accesible es el eye tracking. El eye tracking nos permite saber cómo es que la gente hace un barrido o cómo mira los puntos de venta. Es decir, si has visto, por ejemplo, que cuando vamos al supermercado encontramos la distribución de los productos de cierta forma, esos son datos que se hacen porque nosotros distribuimos los productos o se colocan los productos con base en cómo el usuario o cómo el shopper compra. Entonces el eye tracking nos permite sacar datos de cómo la gente visiblemente, cómo hace un recorrido para poder colocarlos. Sí, es cierto, es que yo coloco los productos en el punto de venta como me parecen. Sí y no, no está bien hecho. ¿Por qué no está bien hecho? Porque tienes que hacerlo con base en la percepción de los clientes, es decir, cómo el cliente ve el anaquel, cómo el cliente ve el mueble, cómo el cliente se acerca al mobiliario POP y de acuerdo a eso cómo toma la decisión de compra, porque eso va a ser más eficiente en la rotación del producto. Hay otros métodos que se llaman los head mappings, que es ver los mapas de calor, es decir, dónde posicionas tú la mirada, dónde se coloca o por ejemplo dónde la gente circula. Usualmente se hace con cámaras térmicas que permiten medir la reacción de calor o la huella calórica que dejan las personas para poder saber dónde colocar un producto en una distribución. Se usa muchísimo en los centros comerciales, por ejemplo, para saber en qué pasillos se colocan kioscos, para saber en qué pasillos se deben colocar exhibiciones o si tú tienes un local comercial, también para saber cómo diseñar el flujo. Y sí, se puede hacer, no es muy complicado, mientras tengas acceso a una cámara térmica que hoy en día ya tienen precios accesibles. Bueno, y ahora que sabes que cómo se toman los datos, ¿entiendes por qué no se pueden dar principios generales? En neuromarketing yo necesito estudiar a mi público y a mi cliente objetivo. Necesito saber cómo reaccionan a ciertos colores, necesito saber cómo reaccionan al flujo. Necesito saber cómo reaccionan cuando están parados frente a un anaquel y ven un planograma, porque hay diferentes variaciones, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, de acuerdo al clima, de acuerdo a las experiencias, la política,
la situación económica, la zona, la ubicación geográfica, etc. Por eso es que una tienda A no puede ser igual que una tienda B, incluso si hay una variación de zona geográfica. Para yo poder impactar a los clientes, técnicamente tengo entre 3 y 8 segundos nada más. ¿Qué significa? Que yo tengo que ser lo suficientemente visible e impactante de 3 a 8 segundos para poder hacer que alguien tome un producto de un anaquel, ¿sí? Recordemos que en este momento nosotros estamos expuestos a demasiadas marcas, productos y cosas que están en el punto de venta. Entonces yo necesito que mi producto destaque, que se vea más rápido y que tenga una visibilidad importante. Es ahí cuando entran a funcionar los mobiliarios POP y todas las herramientas de trade marketing y de visual merchandising que puedes colocar en la tienda. Sí, es necesario utilizar muebles, es necesario utilizar afiches y es necesario hacer todo tipo de cosas que llamen la atención del cliente. Hay muchas maneras de hacerlo. Básicamente, esos son algunos principios de neuromarketing que sí funcionan, ¿sí? Estos son datos que puedes aplicar en tu comercio. Recuerda que si quieres que hagamos más contenido de estos para emprendedores, déjanos tu like, déjanos tu comentario y sobre todo comparte para que nuestro contenido llegue a más personas. Así que sigue haciendo la diferencia.